La guerra de Troya sigue su curso, y la ira de Aquiles aún pesa sobre los aqueos. Desde que se apartó del combate tras su disputa con Agamenón, los griegos han sufrido grandes pérdidas a manos de Héctor y los troyanos. En los últimos cantos, hemos visto el feroz avance del ejército de Príamo, la lucha desesperada de los aqueos y la valentía de héroes como Diomedes y Áyax, que intentan resistir la embestida. Pero la situación es crítica. En el canto 9, Agamenón, sintiéndose acorralado, decide enviar emisarios a Aquiles para intentar persuadirlo de que regrese a la batalla. ¿Aceptará el orgulloso guerrero su oferta? En el canto 10, los griegos recurren a la astucia. Odiseo y Diomedes emprenden una misión secreta en la noche para obtener información sobre los troyanos. ¿Lograrán cambiar el destino de la guerra? Acompáñame en este viaje épico y descubre cómo continúa esta legendaria historia. Canto 9. Embajada a Aquiles. Súplicas. Así los teucros guardaban el campo. De los aqueos habíase enseñoreado la ingente fuga, compañera del glacial terror, y los más valientes estaban agobiados por insufrible pesar. Como conmueven el Ponto, en peces abundante, los vientos Bóreas y Céfiro, soplando de improviso desde la Tracia, y las negruzcas olas se levantan y arrojan a la orilla muchas algas. De igual modo les palpitaba a los aquivos el corazón en el pecho. El Atrida, en gran dolor sumido el corazón, iba de un lado para otro y mandaba a los heraldos de voz sonora que convocaran a junta. Nominalmente y en voz baja, a todos los capitanes, y también él los iba llamando y trabajaba como los más diligentes. Los guerreros acudieron afligidos. Levantóse Agamenón, llorando, como fuente profunda que desde altísimo peñasco deja caer sus aguas sombrías, y despidiendo hondos suspiros, habló a los argivos. Amigos, capitanes y príncipes de los argivos, en grave infortunio envolvióme Júpiter. Cruel. Me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien murada Ilión, y todo ha sido funesto engaño. Pues ahora me manda regresar a Argos, sin gloria, después de haber perdido tantos hombres. Así debe de ser grato al prepotente Júpiter, que ha destruido las fortalezas de muchas ciudades y aún destruirá otras, porque su poder es inmenso. Ea, obremos todos como voy a decir. Huyamos en las naves a nuestra patria, pues ya no tomaremos a Troya, la de anchas calles. En tales términos se expresó. Enmudecieron todos y permanecieron callados. Largo tiempo duró el silencio de los afligidos aqueos, mas al fin Diomedes, valiente en el combate, dijo: Atrida, empezaré combatiéndote por tu imprudencia, como es permitido hacerlo, oh rey, en las juntas, pero no te irrites. Poco menospreciaste mi valor ante los dánaos, diciendo que soy cobarde y débil. Lo saben los argivos todos, jóvenes y viejos. Mas a ti el hijo del artero Saturno de dos cosas te ha dado una. Te concedió que fueras honrado como nadie por el cetro, y te negó la fortaleza, que es el mayor de los poderes. Desgraciado, ¿crees que los aqueos son tan cobardes y débiles como dices? Si tu corazón te incita a regresar, parte. Delante tienes el camino y cerca del mar gran copia de naves que desde Micenas te siguieron, pero los demás aqueos, de larga cabellera, se quedarán hasta que destruyamos la ciudad de Troya. Y si también estos quieren irse, huyan en los bajeles a su patria, y nosotros dos, Esténelo y yo, seguiremos peleando hasta que a Ilión le llegue su fin. Pues vinimos debajo del amparo de los dioses. Así habló, y todos los aqueos aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, domador de caballos. Y el caballero Néstor se levantó y dijo: Tidida, luchas con valor en el combate y superas en el consejo a los de tu edad. Ningún aquivo osará vituperar ni contradecir tu discurso, pero no has llegado hasta el fin. Eres aún joven, por tus años podría ser mi hijo menor, y no obstante, dices cosas discretas a los reyes argivos y has hablado como se debe. Pero yo, que me vanaglorío de ser más viejo que tú, lo manifestaré y expondré todo, y nadie despreciará mis palabras, ni siquiera el rey Agamenón. Sin familia, sin ley y sin hogar debe de vivir quien apetece las horrendas luchas intestinas. Ahora obedezcamos a la negra noche, preparemos la cena y los guardias vigilen a orillas del cavado foso que corre al pie del muro.
A los jóvenes se lo encargo, y tú, oh Atrida, mándalo, pues eres el rey supremo. Ofrece después un banquete a los caudillos, que esto es lo que te conviene y lo digno de ti. Tus tiendas están llenas de vino que las naves aqueas traen continuamente de Tracia, dispones de cuanto se requiere para recibir a aquellos, e impera sobre muchos hombres. Una vez congregados, seguirás el parecer de quien te dé mejor consejo. Pues de uno bueno y prudente tienen necesidad los aqueos, ahora que el enemigo enciende tal número de hogueras junto a las naves. ¿Quién lo verá con alegría? Esta noche se decidirá la ruina o la salvación del ejército. Tal dijo, y ellos le escucharon y obedecieron. Al punto se apresuraron a salir con armas, para encargarse de la guardia, Trasimedes Nestórida, pastor de hombres. Ascálafo y Yálmeno, hijos de Marte, Meriones, Afareo, Deípiro y el divino Licomedes, hijo de Creonte. 7 eran los capitanes, y cada uno mandaba a 100 mozos provistos de luengas picas. Situarónse entre el foso y la muralla, encendieron fuego, y todos sacaron su respectiva cena. El Atrida llevó a su tienda a los príncipes aqueos, así que se hubieron reunido, y les dio un espléndido banquete. Ellos alargaron la diestra a los manjares que tenían delante, y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el anciano Néstor, cuya opinión era considerada siempre como la mejor, empezó a aconsejarles, y arengándoles con benevolencia, les dijo: Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón, por ti empezaré y en ti acabaré, ya que reinas sobre muchos hombres y Júpiter te ha dado cetro y leyes para que mires por los súbditos. Por esto debes exponer tu opinión y oírla de los demás y aún llevarla a cumplimiento cuando cualquiera, siguiendo los impulsos de su ánimo, proponga algo bueno, que es atribución tuya ejecutar lo que se acuerde. Te diré lo que considero más conveniente y nadie concebirá una idea mejor que la que tuve y sigo teniendo, oh vástago de Júpiter, desde que, contra mi parecer, te llevaste la joven Briseida de la tienda del enojado Aquiles. Gran empeño puse en disuadirte, pero venció tu ánimo fogoso y menospreciaste a un fortísimo varón honrado por los dioses, arrebatándole la recompensa que todavía retienes. Veamos ahora si podríamos aplacarle con agradables presentes y dulces palabras. Respondióle el rey de hombres Agamenón: No has mentido, anciano, al enumerar mis faltas. Obré mal, no lo niego. Vale por muchos el varón a quien Jove ama cordialmente, y ahora el dios, queriendo honrar a Aquiles, ha causado la derrota de los aqueos. Mas, ya que le falté, dejándome llevar por la funesta pasión, quiero aplacarle y le ofrezco la multitud de espléndidos presentes que voy a enumerar. 7 trípodes no puestos aún al fuego, 10 talentos de oro, 20 calderas relucientes y 12 corceles robustos, premiados, que en la carrera alcanzaron la victoria. No sería pobre ni carecería de precioso oro quien tuviera los premios que tales caballos lograron. Le daré también 7 mujeres lesbias, hábiles en hacer primorosas labores, que yo mismo escogí cuando tomó la bien construida Lesbos y que en hermosura a las demás aventajaban. Con ellas le entregaré la hija de Brises que le he quitado, y juraré solemnemente que jamás subí a su lecho ni yací con la misma, como es costumbre entre hombres y mujeres. Todo esto se le presentará enseguida, mas si los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de Príamo, entre en ella cuando los aqueos partamos el botín, cargue abundantemente de oro y de bronce su nave y elija las 20 troyanas que más hermosas sean después de la argiva Helena. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos de Acaya, será mi yerno y tendrá tantos honores como Orestes, mi hijo menor, que se cría con mucho regalo. De las 3 hijas que dejé en el alcázar bien construido, Crisótemis, Laódice y Fianasa, llévese la que quiera, sin dotarla, a la casa de Peleo, que yo la dotaré tan espléndidamente, como nadie haya dotado jamás a hija alguna. Ofrezco darle 7 populosas ciudades, Cardámila, Énope, la herbosa Ira, la divina Feras, Antea, la de los hermosos prados, la linda Epea y Pédaso, en viñas abundante, situadas todas junto al mar, en los confines de la arenosa Pilos. Y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes, que le honrarán con ofrendas como a una deidad y pagarán, regidos por su cetro, crecidos tributos. Todo esto haría yo, con tal que depusiera la cólera. Que se deje ablandar, pues por ser implacable e inexorable es Plutón el dios más aborrecido de los mortales, y ceda a mí, que en poder y edad de aventajarle me glorío. Contestó Néstor, caballero Gerenio. Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón.
no son despreciables los regalos que ofreces al rey Aquiles. Ea, elijamos esclarecidos varones que vayan a la tienda del Pelida. Y si quieres, yo mismo los designaré y ellos obedezcan. Fénix, caro a Júpiter, que será el jefe, el gran Ayax y el divino Ulises, acompañados de los heraldos Odio y Euríbates. Dadnos agua a las manos e imponed silencio, para rogar al Saturnio Jove que se apiade de nosotros. Así dijo, y su discurso agradó a todos. Los heraldos dieron aguamanos a los caudillos, y enseguida los mancebos, llenando las crateras, distribuyeron el vino a todos los presentes después de haber ofrecido en copas las primicias. Luego que lo libaron y cada cual bebió cuanto quiso, salieron de la tienda de Agamenón Atrida. Y Néstor, caballero gerenio, fijando sucesivamente los ojos en cada uno de los elegidos, les recomendaba, y de un modo especial a Ulises, que procuraran persuadir al eximio Pelida. Fuéronse estos por la orilla del estruendoso mar y dirigían muchos ruegos a Neptuno, que ciñe la tierra, para que les resultara fácil llevar la persuasión al altivo espíritu de Leácida. Cuando hubieron llegado a las tiendas y naves de los mirmidones, hallaron al héroe deleitándose con una hermosa lira labrada, de argente o puente, que cogiera de entre los despojos cuando destruyó la ciudad de Etión. Con ella recreaba su ánimo, cantando hazañas de los hombres. Enfrente, Patroclo, solo y callado, esperaba que Eleácida acabase de cantar. Entraron aquellos, precedidos por Ulises, y se detuvieron delante del héroe. Aquiles, atónito, se alzó del asiento sin dejar la lira, y Patroclo al verlo se levantó también. Aquiles, el de los pies ligeros, tendióles la mano y dijo: «Salud, amigos que llegáis. Grande debe de ser la necesidad cuando venís vosotros, que sois para mí, aunque esté irritado, los más queridos de los aqueos todos». En diciendo esto, el divino Aquiles les hizo sentar en sillas provistas de purpúreos tapetes, y habló a Patroclo que estaba cerca de él. «Hijo de Menetio, saca la crátera mayor, llénala del vino más añejo y distribuye copas, pues están bajo mi techo los hombres que me son más caros». Así dijo, y Patroclo obedeció al compañero amado. En un tajón que acercó a la lumbre, puso los lomos de una oveja y de una pingüicabra y la grasa espalda de un suculento jabalí. Automedonte sujetaba la carne, Aquiles, después de cortarla y dividirla, la clavaba en asadores, y el hijo de Menetio, varón igual a un dios, encendía un gran fuego, y luego, quemada la leña y muerta la llama, extendió las brasas, colocó encima los asadores asegurándolos con piedras y sazonó la carne con la divina sal. Cuando aquella estuvo asada y servida en la mesa, Patroclo repartió pan en hermosas canastillas. Y Aquiles distribuyó la carne, sentóse frente al divino Ulises, de espaldas a la pared, y ordenó a su amigo que hiciera la ofrenda a los dioses. Patroclo echó las primicias al fuego. Alargaron la diestra a los manjares que tenían delante, y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Ayax hizo una seña a Fénix, y Ulises, al advertirlo, llenó su copa y brindó a Aquiles. «Salve, Aquiles. De igual festín hemos disfrutado en la tienda del Atrida Agamenón que ahora aquí, donde podríamos comer muchos y agradables manjares. Pero los placeres del delicioso banquete no nos halagan porque tememos, oh alumno de Júpiter, que nos suceda una gran desgracia. Dudamos si nos será dado salvar o perder las naves de muchos bancos, si tú no te revistes de valor. Los orgullosos troyanos y sus auxiliares venidos de lejas tierras, acampan junto al muro y dicen que, como no podremos resistirles, asaltarán las negras naves. El Saturnio Jove relampaguea haciéndoles favorables señales, y Héctor, envanecido por su bravura y confiando en Júpiter, se muestra furioso, no respeta a hombres ni a dioses, está poseído de cruel rabia, y pide que aparezca pronto la divina Aurora, asegurando que ha de cortar nuestras elevadas popas, quemar las naves con ardiente fuego, y matar cerca de ellas a los aqueos aturdidos por el humo. Mucho teme mi alma que los dioses cumplan sus amenazas y el destino haya dispuesto que muramos en Troya, lejos de la Argólide, criadora de caballos. Ea, levántate si deseas, aunque tarde, salvar a los aqueos, que están acosados por los teucros. A ti mismo te ha de pesar si no lo haces, y no puede repararse el mal una vez causado. Piensa, pues, ¿cómo librarás a los dánaos de tan funesto día? Amigo, tu padre Peleo te daba estos consejos el día en que desde Tía te envió a Agamenón. Hijo mío, la fortaleza, Minerva y Juno te la darán si quieren,
Tu refrena en el pecho el natural fogoso, la benevolencia es preferible, y abstente de perniciosas disputas para que seas más honrado por los argivos viejos y mozos. Así te amonestaba el anciano y tú lo olvidas. Cede ya y depón la funesta cólera, pues Agamenón te ofrece dignos presentes si renuncias a ella. Y si quieres, oye y te referiré cuanto Agamenón dijo en su tienda que te daría: 7 trípodes no puestos aún al fuego, 10 talentos de oro, 20 calderas relucientes y 12 corceles robustos, premiados, que alcanzaron la victoria en la carrera. No sería pobre ni carecería de precioso oro quien tuviera los premios que estos caballos de Agamenón con sus pies lograron. Te dará también 7 mujeres lesbias, hábiles en hacer primorosas labores, que él mismo escogió cuando tomaste la bien construida Lesbos y que en hermosura alas de más aventajaban. Con ellas te entregará la hija de Brises, que te ha quitado, y jurará solemnemente que jamás subió a su lecho ni yació con la misma, como es costumbre, oh rey, entre hombres y mujeres. Todo esto se te presentará enseguida, mas si los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de Príamo, entra en ella cuando los aqueos partamos el botín, carga abundantemente de oro y de bronce tu nave y elige las 20 troyanas que más hermosas sean después de Helena. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos de Acaya, serás su yerno y tendrás tantos honores como Orestes, su hijo menor, que se cría con mucho regalo. De las 3 hijas que dejó en el palacio bien construido, Crisótemis, Laódice y Fianasa, llévate la que quieras, sin dotarla, a la casa de Peleo, que la dotará espléndidamente como nadie haya dotado jamás a hija alguna. Ofrece darte 7 populosas ciudades: Cardámila, Énope, la herbosa Ira, la divina Feras, Antea, la de los amenos prados, la linda Epea y Pédaso, en viñas abundante, situadas todas junto al mar. En los confines de la arenosa Pilos, y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes, que te honrarán con ofrendas como a un dios y pagarán, regidos por tu cetro, crecidos tributos. Todo esto haría, con tal que depusieras la cólera. Y si el Atrida y sus regalos te son odiosos, apiádate de los atribulados aqueos, que te venerarán como a un dios y conseguirás entre ellos inmensa gloria. Ahora podrías matar a Héctor, que llevado de su funesta rabia se acercará mucho a ti, pues dice que ninguno de los dánaos que trajeron las naves en valor le iguala. Respondióle Aquiles, el de los pies ligeros: la Ertíada, de jovial linaje. Ulises, fecundo en recursos. Preciso es que os manifieste lo que pienso hacer para que dejéis de importunarme unos por un lado y otros por el opuesto. Me es tan odioso como las puertas del orco quien piensa una cosa y manifiesta otra. Diré, pues, lo que me parece mejor. Creo que ni el Atrida Agamenón ni los dánaos lograrán convencerme, ya que para nada se agradece el combatir siempre y sin descanso contra el enemigo. La misma recompensa obtiene el que se queda en su tienda, que el que pelea con bizarría. En igual consideración son tenidos el cobarde y el valiente, y así muere el holgazán como el laborioso. Ninguna ventaja me ha proporcionado sufrir tantos pesares y exponer mi vida en el combate. Como el ave lleva a los implumes hijuelos la comida que coge, privándose de ella, así yo pasé largas noches sin dormir y días enteros entregado a la cruenta lucha con hombres que combatían por sus esposas. Conquisté 12 ciudades por mar y 11 por tierra en la fértil región troyana, de todas saqué abundantes y preciosos despojos que di al Atrida, y este, que se quedaba en las veleras naves, recibiólos, repartió unos pocos y se guardó los restantes. Mas las recompensas que Agamenón concediera a los reyes y caudillos siguen en poder de estos. Y a mí, solo entre los aqueos, me quitó la dulce esposa y la retiene aún, que goce durmiendo con ella. ¿Por qué los argivos han tenido que mover guerra a los teucros? ¿Por qué el Atrida ha juntado y traído el ejército? ¿No es por Helena, la de hermosa cabellera? Pues ¿acaso son los atridas los únicos hombres, de voz articulada, que aman a sus esposas? Todo hombre bueno y sensato quiere y cuida a la suya, y yo apreciaba cordialmente a la mía, aunque la había adquirido por medio de la lanza. Ya que me defraudó, arrebatándome de las manos la recompensa, no me tiente, le conozco y no me persuadirá. Delibere contigo, Ulises, y con los demás reyes cómo podrá librar a las naves del fuego enemigo. Muchas cosas ha hecho ya sin mi ayuda, pues construyó un muro, abriendo a su pie ancho y profundo foso que defiende una empalizada. Mas ni con esto puede contener el arrojo de Héctor, matador de hombres. Mientras combatí por los aqueos, jamás quiso Héctor que la pelea se trabara lejos de la muralla,
Solo llegaba a las puertas Esceas y a la encina, y una vez que allí me aguardó, costóle trabajo salvarse de mi acometida. Y puesto que ya no deseo guerrear contra el divino Héctor, mañana, después de ofrecer sacrificios a Júpiter y a los demás dioses, botaré al mar los cargados bajeles, y verás, si quieres y te interesa, mis naves surcándole el Esponto, en peces abundoso, y en ellas hombres que remarán gustosos. Y si el glorioso Neptuno me concede una feliz navegación, al tercer día llegaré a la fértil Tía. En ella dejé muchas cosas cuando en mal hora vine, y de aquí me llevaré oro, rojizo bronce, mujeres de hermosa cintura y luciente hierro, que por suerte me tocaron. Ya que el rey Agamenón Atrida, insultándome, me ha quitado la recompensa que él mismo me diera. Decídselo públicamente, os lo encargo, para que los aqueos se indignen, si con su habitual impudencia pretendiese engañar a algún otro dánao. No se atrevería, por desvergonzado que sea, a mirarme cara a cara. Con él no deliberaré ni haré cosa alguna, y si me engañó y ofendió, ya no me embaucará más con sus palabras. Sé ilesto bastante y corra tranquilo a su perdición, puesto que el próvido Júpiter le ha quitado el juicio. Sus presentes me son odiosos, y hago tanto caso de él como de un cabello. Aunque me diera 10 o 20 veces más de lo que posee o de lo que a poseer llegare, o cuanto entra en Orcómeno, o en Tebas de Egipto, cuyas casas guardan muchas riquezas, 100 puertas dan ingreso a la ciudad y por cada una pasan diariamente 200 hombres con caballos y carros, o tanto. ¿Cuántas son las arenas o los granos de polvo? Ni aun así aplacaría Agamenón mi enojo, si antes no me pagaba la dolorosa afrenta. No me casaré con la hija de Agamenón Atrida, aunque en hermosura rivalice con la dorada Venus y en labores compita con Minerva, ni siendo así me desposaré con ella, elija aquel otro aqueo que le convenga y sea rey más poderoso. Si salvándome los dioses, vuelvo a mi casa, el mismo Peleo me buscará consorte. Gran número de aqueas hay en la Hélade y en Tía, hijas de príncipes que gobiernan las ciudades, la que yo quiera, será mi mujer. Mucho me aconseja mi corazón varonil que tome legítima esposa, digna cónyuge mía, y goce allá de las riquezas adquiridas por el anciano Peleo. Pues no creo que valga lo que la vida ni cuanto dicen que se encerraba en la populosa ciudad de Ilión en tiempo de paz, antes que vinieran los aqueos, ni cuanto contiene el lapidio templo del flechador Apolo en la rocosa Pito. Se pueden apresar los bueyes y las pingüis ovejas, se pueden adquirir los trípodes y los tostados alazanes. Pero no es posible prender ni coger el alma humana para que vuelva, una vez ha salvado la barrera que forman los dientes. Mi madre, la diosa Tetis, de argentados pies, dice que el hado ha dispuesto que mi vida acabe de una de estas dos maneras. Si me quedo a combatir en torno de la ciudad troyana, no volveré a la patria, pero mi gloria será inmortal. Si regreso, perderé la ínclita fama, pero mi vida será larga, pues la muerte no me sorprenderá tan pronto. Yo aconsejo que todos se embarquen y vuelvan a sus hogares, porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa Ilión. El longividente Júpiter extendió el brazo sobre ella y sus hombres están llenos de confianza. Vosotros llevad la respuesta a los príncipes aqueos, que esta es la misión de los legados, a fin de que busquen otro medio de salvar las naves y a los aqueos que haya a su alrededor, pues aquel en que pensaron no puede emplearse mientras subsista mi enojo. Y Fénix quédese con nosotros, acuéstese y mañana volverá conmigo a la patria tierra, si así lo desea, que no he de llevarle a viva fuerza. Dio fin a su habla, y todos enmudecieron, asombrados de oírle, pues fue mucha la vehemencia con que se negara. Y el anciano jinete Fénix, que sentía gran temor por las naves aqueas, dijo después de un buen rato y saltándole las lágrimas: si piensas en el regreso, preclaro Aquiles, y te niegas en absoluto a defender del voraz fuego las veleras naves, porque la ira anidó en tu corazón. ¿Cómo podría quedarme solo y sin ti, hijo querido? El anciano jinete Peleo quiso que yo te acompañase cuando te envió desde Tía a Agamenón, todavía niño y sin experiencia de la funesta guerra ni de las juntas donde los varones se hacen ilustres, y me mandó que te enseñara a hablar bien y a realizar grandes hechos. Por esto, hijo querido, no querría verme abandonado de ti, aunque un dios en persona me prometiera rasparme la vejez y dejarme tan joven como cuando salí de la Hélade, de lindas mujeres, huyendo de las imprecaciones de Amíntor Orménida, mi padre, que se irritó conmigo por una concubina de hermosa cabellera, a quien amaba con ofensa de su esposa y madre mía. Esta me suplicaba continuamente, abrazando mis rodillas, que yaciera con la concubina para que aborreciese al anciano. Quise obedecerla y lo hice. Mi padre, que no tardó en conocerlo, me maldijo repetidas veces,
pidió a las horrendas furias que jamás pudiera sentarse en sus rodillas un hijo mío, y el Júpiter del infierno y la terrible Proserpina ratificaron sus imprecaciones. Estuve por matar a mi padre con el agudo bronce, mas algún inmortal calmó mi cólera, haciéndome pensar en la fama y en los reproches de los hombres, a fin de que no fuese llamado parricida por los aqueos. Pero ya no tenía ánimo para vivir en el palacio con mi padre enojado. Amigos y deudos querían retenerme allí y me dirigían insistentes súplicas. Degollaron gran copia de pingüis ovejas y de bueyes de tornátiles pies y curvas astas, pusieron a asar muchos puercos grasos sobre la llama de Vulcano. Bebióse buena parte del vino que las tinajas del anciano contenían, y 9 noches seguidas durmieron aquellos a mi lado, vigilándome por turno y teniendo encendidas 2 hogueras, una en el pórtico del bien cercado patio y otra en el vestíbulo ante la puerta de la habitación. Al llegar por 10ª vez la tenebrosa noche, salí del aposento rompiendo las tablas fuertemente unidas de la puerta. Salté con facilidad el muro del patio, sin que mis guardianes ni las sirvientas lo advirtieran, y huyendo por la espaciosa Hélade, llegué a la fértil Tía, madre de ovejas. El rey Peleo me acogió benévolo. Me amó como debe de amar un padre al hijo unigénito que tenga en la vejez, viviendo en la opulencia. Enriquecióme y púsome al frente de numeroso pueblo, y desde entonces viví en un confín de la Tía, reinando sobre los dólopes. Y te crié hasta hacerte cual eres, o Aquiles semejante a los dioses, con cordial cariño. Y tú ni querías ir con otro al banquete, ni comer en el palacio, hasta que, sentándote en mis rodillas, te saciaba de carne cortada en pedacitos y te acercaba el vino. ¿Cuántas veces durante la molesta infancia me manchaste la túnica en el pecho con el vino que devolvías? Mucho padecí y trabajé por tu causa, y considerando que los dioses no me habían dado descendencia, te adopté por hijo para que un día me librases del cruel infortunio. Pero, Aquiles, refrena tu ánimo fogoso, no conviene que tengas un corazón despiadado, cuando los dioses mismos se dejan aplacar, no obstante su mayor virtud, dignidad y poder. Con sacrificios, votos agradables, libaciones y vapor de grasa quemada, los desenojan cuantos infringieron su ley y pecaron. Pues las súplicas son hijas del gran Jove y aunque cojas, arrugadas y bizcas, cuidan de ir tras de Ate. Esta es robusta, de pies ligeros, y por lo mismo se adelanta, y recorriendo la tierra, ofende a los hombres, y aquellas reparan luego el daño causado. Quien acata a las hijas de Júpiter cuando se le presentan, consigue gran provecho y es por ellas atendido si alguna vez tiene que invocarlas. Mas si alguien las desatiende y se obstina en rechazarlas, se dirigen a Jove y le piden que Ate acompañe siempre a aquel para que con el daño sufra la pena. Concede tú también a las hijas de Júpiter, o Aquiles, la debida consideración, por la cual el espíritu de otros valientes se aplacó. Si el Atrida no te brindara esos presentes, ni te hiciera otros ofrecimientos para lo futuro, y conservara pertinazmente su cólera, no te exhortaría a que, deponiendo la ira, socorrieras a los argivos, aunque es grande la necesidad en que se hallan. Pero te da muchas cosas, te promete más y te envía, para que por él rueguen, varones excelentes, escogiendo en el ejército aqueo los argivos que te son más caros. No desprecies las palabras de estos, ni dejes sin efecto su venida, ya que no se te puede reprochar que antes estuvieras irritado. Todos hemos oído contar hazañas de los héroes de antaño, y sabemos que cuando estaban poseídos de feroz cólera eran plácebles con dones y exorables a los ruegos. Recuerdo lo que pasó en cierto caso, no reciente, sino antiguo, y os lo voy a referir, amigos míos. Curetes y bravos etolos combatían en torno de Calidón y unos a otros se mataban, defendiendo aquello su hermosa ciudad y deseando estos asolarla por medio de las armas. Había promovido esta contienda Diana, la de áureo trono, enojada porque Enio no le dedicó los sacrificios de la siega en el fértil campo. Los otros dioses regalaronse con las hecatombes, y solo a la hija del gran Júpiter dejó aquel de ofrecerlas, por olvido o por inadvertencia, cometiendo una gran falta. Airada la deidad que se complace en tirar flechas, hizo aparecer un jabalí, de albos dientes, que causó gran destrozo en el campo de Enio, desarraigando altísimos árboles y echándolos por tierra cuando ya con la flor prometían el fruto. Al fin lo mató Meleagro, hijo de Enio, ayudado por cazadores y perros de muchas ciudades. Pues no era posible vencerle con poca gente, tan corpulento era. Y ya a muchos los había hecho subir a la triste pira, y la diosa suscitó entonces una clamorosa contienda entre los curetes y los magnánimos aqueos por la cabeza y la hirsuta piel del jabalí.
Mientras Meleagro, caro a Marte, combatió, les fue mal a los curetes, que no podían, a pesar de ser tantos, acercarse a los muros. Pero el héroe, irritado con su madre Altea, se dejó dominar por la cólera que perturba la mente de los más cuerdos y se quedó en el palacio con su linda esposa Cleopatra, hija de Marpesa Evenina, la de hermosos pies, y de Idas, el más fuerte de los hombres que entonces poblaban la tierra. Atrevióse Idas a armar el arco contra Febo Apolo, para recobrar la esposa que el dios le robara. Y desde entonces pusiéronle a Cleopatra sus padres el sobrenombre de Alcione, porque la venerable madre, sufriendo la triste suerte de Alción, deshacíase en lágrimas mientras el flechador Febo Apolo se la llevaba. Retirado, pues, con su esposa, devoraba Meleagro la acerba cólera que le causaran las imprecaciones de su madre, la cual, acongojada por la muerte violenta de un hermano, oraba a los dioses, y puesta de rodillas y con el seno bañado en lágrimas, golpeaba el fértil suelo invocando a Plutón y a la terrible Proserpina para que dieran muerte a su hijo. La furia, que vaga en las tinieblas y tiene un corazón inexorable, la oyó desde el Erebo, y enseguida creció el tumulto y la gritería ante las puertas de la ciudad. Las torres fueron atacadas y los etolos ancianos enviaron a los eximios sacerdotes de los dioses para que suplicaran a Meleagro que saliera a defenderlos, ofreciéndole un rico presente. Donde el suelo de la amena Calidón fuera más fértil, escogería él mismo un hermoso campo de 50 yugadas, mitad viña y mitad tierra labrantía. Presentóse también en el umbral del alto aposento el anciano jinete Enio. Y llamando a la puerta, dirigió a su hijo muchas súplicas. Rogáronle asimismo sus hermanas y su venerable madre. Pero él se negaba cada vez más. Acudieron sus mejores y más caros amigos, y tampoco consiguieron mover su corazón, ni persuadirle a que no aguardara, para salir del cuarto, a que llegaran hasta los enemigos. Y los curetes escalaron las torres, y empezaron a pegar fuego a la gran ciudad. Entonces la esposa, de bella cintura, instó a Meleagro llorando y refiriéndole las desgracias que padecen los hombres, cuya ciudad sucumbe. Matan a los varones, le decía, el fuego destruye la ciudad, y son reducidos a la esclavitud los niños y las mujeres de estrecha cintura. Meleagro, al oír estas palabras, sintió que se le conmovía el corazón. Y dejándose llevar por su ánimo, vistió las lucientes armas y libró del funesto día a los etolos. Pero ya no le dieron los muchos y hermosos presentes, a pesar de haberlos salvado de la ruina. Y ahora tú, amigo, no pienses de igual manera, ni un dios te induzca a obrar así. Será peor que difieras el socorro para cuando las naves sean incendiadas. Ve, pues, por los presentes, y los aqueos te venerarán como a un dios, porque si intervinieres en la homicida guerra cuando ya no te ofrezcan dones, no alcanzarás tanta honra aunque rechaces a los enemigos. Respondióle Aquiles, ligero de pies. Fénix, anciano padre, alumno de Jove. Para nada necesito tal honor, y espero que si Júpiter quiere, seré honrado las cóncavas naves mientras la respiración no falte a mi pecho y mis rodillas se muevan. Otra cosa voy a decirte, que grabarás en tu memoria. No me conturbes el ánimo con llanto y gemidos para complacer al héroe Atrida, a quien no debes querer si deseas que el afecto que te profeso no se convierta en odio. Mejor es que aflijas conmigo a quien me aflige. Ejerce el mando conmigo y comparte mis honores. Esos llevarán la respuesta, tú quédate y acuéstate en blanda cama, y al despuntar la aurora determinaremos si nos conviene regresar a nuestros hogares o quedarnos aquí todavía. Dijo, y ordenó a Patroclo, haciéndole con las cejas silenciosa señal, que dispusiera una mullida cama para Fénix, a fin de que los demás pensaran en salir cuanto antes de la tienda. Y Ayax Telamónida, igual a un dios, habló diciendo: la Hertíada, del linaje de Jove. Ulises, fecundo en recursos. Vámonos. No espero lograr nuestro propósito por este camino, y hemos de anunciar la respuesta, aunque sea desfavorable, a los dánaos que están aguardando. Aquiles tiene en su pecho un corazón orgulloso y salvaje. Cruel. En nada aprecia la amistad de sus compañeros, con la cual le honrábamos en el campamento más que a otro alguno. Despiadado. Por la muerte del hermano o del hijo se recibe una compensación, y una vez pagada, el matador se queda en el pueblo, y el corazón y el ánimo airado del ofendido se apaciguan. Y a ti los dioses te han llenado el pecho de implacable y feroz rencor por una sola joven. 7 excelentes te ofrecemos hoy y otras muchas cosas,
séanos tu corazón propicio y respeta tu morada, pues estamos bajo tu techo enviados por el ejército dánao, y anhelamos ser para ti los más apreciados y los más amigos de los aqueos todos. Respondióle Aquiles, el de los pies ligeros: Ayax Telamonio, de jovial linaje, príncipe de hombres. Creo que has dicho lo que sientes, pero mi corazón se enciende en ira cuando me acuerdo del menosprecio con que el atrida me trató ante los argivos, cual si yo fuera un miserable advenedizo. Id y publicad mi respuesta. No me ocuparé en la cruenta guerra hasta que el hijo del aguerrido Príamo, Héctor divino, llegue matando argivos a las tiendas y naves de los mirmidones y las incendie. Creo que Héctor, aunque esté enardecido, se abstendrá de combatir tan pronto como se acerque a mi tienda y a mi negra nave. Así dijo. Cada uno tomó una copa doble, y hecha la libación, los enviados, con Ulises a su frente, regresaron a las naves. Patroclo ordenó a sus compañeros y a las esclavas que aderezaran al momento una mullida cama para Fénix. Y ellas, obedeciendo el mandato, hicieronla con pieles de oveja, teñida colcha y finísima cubierta del mejor lino. Allí descansó el viejo, aguardando la divina aurora. Aquiles durmió en lo más retirado de la sólida tienda con una mujer que trajera de Lesbos, con Diomeda, hija de Forbante, la de hermosas mejillas. Y Patroclo se acostó junto a la pared opuesta, teniendo a su lado a Ifis, la de bella cintura, que le regalara Aquiles al tomar la excelsa Esciro, ciudad de Enieo. Cuando los enviados llegaron a la tienda del atrida, los aqueos, puestos en pie, les presentaban áureas copas y les hacían preguntas. Y el rey de hombres, Agamenón, les interrogó diciendo: Ea, dime, célebre Ulises, gloria insigne de los aqueos. ¿Quiere librar a las naves del fuego enemigo, o se niega porque su corazón soberbio se halla aún dominado por la cólera? Contestó el paciente divino Ulises: Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón, no quiere aquel deponer la cólera, sino que en ira más se enciende. Te desprecia a ti y tus dones. Manda que deliberes con los argivos cómo podrás salvar las naves y al pueblo aqueo. Dicen son de amenaza que botará al mar sus corvos bajeles, de muchos bancos, al descubrirse la nueva aurora. Y aconseja que los demás se embarquen y vuelvan a sus hogares, porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa Ilión. El longividente Júpiter extendió el brazo sobre ella, y sus hombres están llenos de confianza. Así dijo, como pueden referirlo estos que fueron conmigo: Ayax y los dos prudentes heraldos. El anciano Fénix se acostó allí por orden de aquel, para que mañana vuelva a la patria tierra, si así lo desea, porque no ha de llevarle a viva fuerza. Así habló, y todos callaron, asombrados de sus palabras, pues era muy grave lo que acababa de decir. Largo rato duró el silencio de los afligidos aqueos, mas al fin exclamó Diomedes, valiente en el combate: Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón, no debiste rogar al eximio Pelida, ni ofrecerle innumerables regalos. Ya era altivo, y ahora has dado pábulo a su soberbia. Pero dejémosle, ya se vaya, ya se quede. Volverá a combatir cuando el corazón que tiene en el pecho se lo ordene, o un dios le incite. Ea, obremos todos como voy a decir. Acostaos después de satisfacer los deseos de vuestro corazón comiendo y bebiendo vino, pues esto da fuerza y vigor. Y cuando aparezca la bella aurora de rosados dedos, haz que se reúnan junto a las naves los hombres y los carros, exhorta a la tropa y pelea en primera fila. Tales fueron sus palabras, que todos los reyes aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, domador de caballos. Y hechas las libaciones, volvieron a sus respectivas tiendas, acostáronse y el don del sueño recibieron. Canto 10. Dolonía. Los príncipes aqueos durmieron toda la noche, vencidos por plácido sueño. Mas no probó sus dulzuras el atrida Agamenón, pastor de hombres, porque en su mente revolvía muchas cosas. Como el esposo de Juno, la de hermosa cabellera, relampaguea cuando prepara una lluvia torrencial, el granizo o una nevada que cubra los campos, o quiere abrir en alguna parte la boca inmensa de la amarga guerra. Así, tan frecuentemente, se escapaban del pecho de Agamenón los suspiros, que salían de lo más hondo de su corazón, y le temblaban las entrañas. Cuando fijaba la vista en el campo teucro,
pasmábanle las numerosas hogueras que ardían delante de Ilión, los sones de las flautas y zampoñas y el bullicio de la gente. Mas cuando a las naves y al ejército aqueo la volvía, arrancábase furioso los cabellos, alzando los ojos a Júpiter, que mora en lo alto, y su generoso corazón lanzaba grandes gemidos. Al fin, creyendo que la mejor resolución sería acudir a Néstor Nélida, el más ilustre de los hombres, por si entrambos hallaban un medio que librara de la desgracia a todos los dánaos, levantóse, vistió la túnica, calzó los blancos pies con hermosas sandalias, echóse una rojiza piel de corpulento y fogoso león, que le llegaba hasta los pies, y asió la lanza. También Menelao estaba poseído de terror y no conseguía que se posara el sueño en sus párpados, temiendo que les ocurriese algún percance a los aqueos que por él habían llegado a Troya, atravesando el vasto mar, y promovido tan audaz guerra. Cubrió sus anchas espaldas con la manchada piel de un leopardo, púsose luego el casco de bronce, y tomando la robusta mano una lanza, fue a despertar a Agamenón, que imperaba poderosamente sobre los argivos todos y era venerado por el pueblo como un dios. Hallóle junto a la popa de su nave, vistiendo la magnífica armadura. Grata le fue a este su venida. Y Menelao, valiente en el combate, habló el primero diciendo: ¿Por qué, hermano querido, tomas las armas? ¿Acaso deseas persuadir a algún compañero para que vaya como explorador al campo teucro? Mucho temo que nadie se ofrezca a prestarte este servicio de ir solo durante la divina noche a espiar al enemigo, porque para ello se requiere un corazón muy osado. Respondióle el rey Agamenón: Ambos, oh Menelao, alumno de Júpiter, tenemos necesidad de un prudente consejo para defender y salvar a los argivos y las naves, pues la mente de Jove ha cambiado, y en la actualidad le son más aceptos los sacrificios de Héctor. Jamás he visto ni oído decir que un hombre realizara en solo un día tantas proezas como ha hecho Héctor, caro a Júpiter, contra los aqueos, sin ser hijo de un dios ni de una diosa. De sus hazañas se acordarán los argivos mucho y largo tiempo. Tanto daño ha causado a los aqueos. Ahora, anda, encamínate corriendo a las naves y llama a Ayax y a Idomeneo. Mientras voy en busca del divino Néstor y le pido que se levante, vaya con nosotros al sagrado escuadrón de los guardias y les dé órdenes. Obedeceránle más que a nadie, puesto que los manda su hijo junto con Meriones, servidor de Idomeneo. A entrambos les hemos confiado de un modo especial esta tarea. Dijo entonces Menelao, valiente en el combate: ¿Cómo me encargas y ordenas que lo haga? Me quedaré con ellos y te aguardaré allí, o he de volver corriendo cuando les haya participado tu mandato. Contestó el rey de hombres, Agamenón: Quédate allí, no sea que luego no podamos encontrarnos, porque son muchas las sendas que hay a través del ejército. Levanta la voz por donde pasares y recomienda la vigilancia, llamando a cada uno por su nombre paterno y ensalzándolos a todos. No te muestres soberbio. Trabajemos también nosotros, ya que cuando nacimos Júpiter nos condenó a padecer tamaños infortunios. Esto dicho, despidió al hermano bien instruido ya, y fue en busca de Néstor, pastor de hombres. Hallóle en su pabellón, junto a la negra nave, acostado en blanda cama. A un lado veíanse diferentes armas: el escudo, 2 lanzas, el luciente yelmo, y el labrado bálteo con que se ceñía el anciano siempre que, como caudillo de su gente, se armaba para ir al homicida combate. Pues aún no se rendía a la triste vejez. Incorporóse Néstor, apoyándose en el codo, alzó la cabeza, y dirigiéndose al atrida le interrogó con estas palabras: ¿Quién eres tú que vas solo por el ejército y los navíos, durante la tenebrosa noche, cuando duermen los demás mortales? ¿Buscas acaso a algún centinela o compañero? Habla. No te acerques sin responder. ¿Qué deseas? Respondióle el rey de hombres Agamenón: Néstor Nélida, gloria insigne de los aqueos. Reconoce al atrida Agamenón, a quien Jove envía y seguirá enviando sin cesar más trabajos que a nadie, mientras la respiración no le falte a mi pecho y mis rodillas se muevan. Vagando voy, pues, preocupado por la guerra y las calamidades que padecen los aqueos, no consigo que el dulce sueño me cierre los ojos. Mucho temo por los dánaos, mi ánimo no está tranquilo, sino sumamente inquieto, el corazón se me arranca del pecho y tiemblan mis robustos miembros. Pero si quieres ocuparte en algo, ya que tampoco conciliaste el sueño, bajemos a ver los centinelas. No sea que, vencidos del trabajo y del sueño, se hayan dormido, dejando la guardia abandonada. Los enemigos se hallan cerca,
y no sabemos si habrán decidido acometernos esta noche. Contestó Néstor: caballero Gerenio. Glorioso Atrida, rey de hombres Agamenón. A Héctor no le cumplirá el próvido Júpiter todos sus deseos, como él espera. Y creo que mayores trabajos habrá de padecer aún si Aquiles depone de su corazón el enojo funesto. Iré contigo y despertaremos a los demás. Al Tidida, famoso por su lanza, a Ulises, al veloz Ayax de Oileo y al esforzado hijo de Fileo. Alguien podría ir a llamar al deiforme Ayax Telamonio y al rey Idomeneo, pues sus naves no están cerca, sino muy lejos. Y reprenderé a Menelao por amigo y respetable que sea, y aunque tú te enfades, y no callaré que duerme y te ha dejado a ti el trabajo. Debía ocuparse en suplicar a los príncipes todos, pues el peligro que corremos es terrible. Dijo el rey de hombres Agamenón: anciano, otras veces te exhorté a que le riñeras, pues a menudo es indolente y no quiere trabajar, no por pereza o escasez de talento, sino porque volviendo los ojos hacia mí, aguarda mi impulso. Mas hoy se levantó mucho antes que yo mismo, presentóseme y le envié a llamar a aquellos de que acabas de hablar. Vayamos y los hallaremos delante de las puertas, con la guardia, pues allí es donde les dije que se reunieran. Respondió Néstor: caballero Gerenio, de esta manera, ninguno de los argivos se irritará contra él, ni le desobedecerá, cuando los exhorte o les ordene algo. Apenas hubo dicho estas palabras, abrigó el pecho con la túnica, calzó los blancos pies con hermosas sandalias, y abrochóse un manto purpúreo, doble, amplio, adornado con lanosa felpa. Asió la fuerte lanza, cuya aguzada punta era de bronce, y se encaminó a las naves de los aqueos, de broncíneas lorigas. El primero a quien despertó Néstor, caballero Gerenio, fue Ulises, que en prudencia igualaba a Júpiter. Llamóle gritando, su voz llegó a oídos del héroe, y éste salió de la tienda y dijo: ¿por qué andáis vagando así, por las naves y el ejército, solos, durante la noche inmortal? ¿Qué urgente necesidad se ha presentado? Respondió Néstor: caballero Gerenio, la Hertíada, de jovial linaje. Ulises, fecundo en recursos. No te enojes, porque es muy grande el pesar que abruma a los aquivos. Síguenos y llamaremos a quien convenga, para tomar acuerdo sobre si es preciso fugarnos o combatir todavía. Tal dijo. El ingenioso Ulises, entrando en la tienda, colgó de sus hombros el labrado escudo y se juntó con ellos. Fueron en busca de Diomedes Tidida, y le hallaron delante de su pabellón con la armadura puesta. Sus compañeros dormían alrededor de él, con las cabezas apoyadas en los escudos y las lanzas clavadas por el regatón en tierra. El bronce de las puntas lucía a lo lejos como un relámpago del padre Júpiter. El héroe descansaba sobre una piel de toro montaraz, teniendo debajo de la cabeza un espléndido tapete. Néstor, caballero Gerenio, se detuvo a su lado, le movió con el pie para que despertara, y le daba prisa, increpándole de esta manera: levántate, hijo de Tideo. ¿Cómo duermes a sueño suelto toda la noche? ¿No sabes que los teucros acampan en una eminencia de la llanura, cerca de las naves, y que solamente un corto espacio los separa de nosotros? De esta suerte habló. Y aquel, recordando enseguida del sueño, dijo estas aladas palabras: eres infatigable, anciano, y nunca dejas de trabajar. ¿Por ventura no hay otros aqueos más jóvenes, que vayan por el campo y despierten a los reyes? No se puede contigo, anciano. Respondióle Néstor: caballero Gerenio, sí, hijo, oportuno es cuanto acabas de decir. Tengo hijos excelentes y muchos hombres que podrían ir a llamarlos, pero es muy grande el peligro en que se hallan los aqueos. En el filo de una navaja están ahora la triste muerte y la salvación de todos. Ve y haz levantar al veloz Ayax y al hijo de Fileo, ya que eres más joven y de mí te compadeces. Dijo. Diomedes cubrió sus hombros con una piel talar de corpulento y fogoso león, tomó la lanza, fue a despertar a aquellos y se los llevó consigo. Cuando llegaron al escuadrón de los guardias, no encontraron a sus jefes dormidos, pues todos estaban alerta y sobre las armas. Como los canes que guardan las ovejas de un establo y sienten venir del monte, a través de la selva, una terrible fiera con gran clamoreo de hombres y perros, se ponen inquietos y ya no pueden dormir. Así el dulce sueño huía de los párpados de los que hacían guardia en tan mala noche, pues miraban siempre hacia la llanura y acechaban si los teucros iban a atacarlos. El anciano viólos, alegróse,
y para animarlos profirió estas aladas palabras. Vigilad así, hijos míos. No sea que alguno se deje vencer del sueño y demos ocasión para que el enemigo se regocije. Dijo, y atravesó el foso. Siguiéronle los reyes argivos que habían sido llamados al consejo, y además Meriones y el preclaro hijo del anciano, porque aquellos los invitaron a deliberar. Pasado el foso, sentarónse en un lugar limpio donde el suelo no aparecía cubierto de cadáveres. Allí habíase vuelto el impetuoso Héctor, después de causar gran estrago a los argivos, cuando la noche los cubrió con su manto. Acomodados en aquel sitio, conversaban, y Néstor, caballero gerenio, comenzó a hablar diciendo: «Oh amigos, no habrá nadie que, confiando en su ánimo audaz, vaya al campamento de los magnánimos teucros. Quizás hiciera prisionero a algún enemigo que ande cerca del ejército, o averiguara, oyendo algún rumor, lo que los teucros han decidido. Si desean quedarse aquí, cerca de las naves, o volverán a la ciudad cuando hayan vencido a los aqueos. Si se enterara de esto y regresara incólume, sería grande su gloria debajo del cielo y entre los hombres todos, y tendría una hermosa recompensa. Cada jefe de los que mandan en las naves, le daría una oveja con su corderito, presente sin igual, y se le admitiría además en todos los banquetes y festines». De tal modo habló. Enmudecieron todos y quedaron silenciosos, hasta que Diomedes, valiente en la pelea, les dijo: «Néstor, mi corazón y ánimo valeroso me incitan a penetrar en el campo de los enemigos que tenemos cerca, de los teucros. Pero si alguien me acompañase, mi confianza y mi osadía serían mayores. Cuando van dos, uno se anticipa al otro en advertir lo que conviene. Cuando se está solo, aunque se piense, la inteligencia es más tarda y la resolución más difícil». Tales fueron sus palabras, y muchos quisieron acompañar a Diomedes. Deseáronlo los dos ayaces, ministros de Marte, quísolo Meriones. Lo anhelaba el hijo de Néstor, ofrecióse el atrida Menelao, famoso por su lanza. Y por fin, también Ulises se mostró dispuesto a penetrar en el ejército teucro, porque el corazón que tenía en el pecho aspiraba siempre a ejecutar audaces hazañas. Y el rey de hombres, Agamenón, dijo entonces: «Diomedes Tidida, carísimo a mi corazón, escoge por compañero al que quieras, al mejor de los presentes, pues son muchos los que se ofrecen. No dejes al mejor y elijas a otro peor, por respeto alguno que sientas en tu alma, ni por consideración al linaje, ni por atender a que sea un rey más poderoso». Habló en estos términos, porque temía por el rubio Menelao. Y Diomedes, valiente en la pelea, replicó: «Si me mandáis que yo mismo designe el compañero, ¿cómo no pensaré en el divino Ulises, cuyo corazón y ánimo valeroso son tan dispuestos para toda suerte de trabajos, y a quien tanto ama Palas Minerva? Con él volveríamos acá aunque nos rodearan abrasadoras llamas, porque su prudencia es grande». Respondióle el paciente divino Ulises: «Tidida, no me alabes en demasía ni me vituperes, puesto que hablas a los argivos de cosas que les son conocidas. Pero vámonos, que la noche está muy adelantada y la aurora se acerca, los astros han andado mucho, y la noche va ya en las dos partes de su jornada y solo un tercio nos resta». En diciendo esto, vistieron entrambos las terribles armas. El intrépido Trasimedes dio al Tidida una espada de 2 filos, la de éste había quedado en la nave, y un escudo. Y le puso un morrión de piel de toro sin penacho ni cimera, que se llama catetix y lo usan los jóvenes para proteger la cabeza. Meriones proporcionó a Ulises arco, carcaj y espada, y le cubrió la cabeza con un casco de piel que por dentro se sujetaba con fuertes correas y por fuera presentaba los blancos dientes de un jabalí, ingeniosamente repartidos, y tenía un mechón de lana colocado en el centro. Este casco era el que Autólico había robado en Eleón a Amíntor Orménida, horadando la pared de su casa, y que luego dio en Escandía a Anfidamante de Citera. Anfidamante lo regaló, como presente de hospitalidad, a Moló. Este lo cedió a su hijo Meriones para que lo llevara, y entonces hubo de cubrir la cabeza de Ulises. Una vez revestidos de las terribles armas, partieron y dejaron allí a todos los príncipes. Palas Minerva envióles una garza, y si bien no pudieron verla con sus ojos, porque la noche era obscura, oyéronla graznar a la derecha del camino. Ulises se holgó del presagio y oró a Minerva: «Óyeme, hija de Júpiter, que lleva la égida. Tú que me asistes en todos los trabajos y conoces mis pasos,
Sema ahora propicia más que nunca, oh Minerva, y concede que volvamos a las naves cubiertos de gloria por haber realizado una gran hazaña que preocupe a los teucros. Diomedes, valiente en la pelea, oró luego diciendo: ahora óyeme también a mí, invicta hija de Júpiter. Acompáñame como acompañaste a mi padre, el divino Tidio, cuando fue a Tebas en representación de los aquivos. Dejando a los aqueos, de broncíneas lorigas, a orillas del Asopo, llevó un agradable mensaje a los cadmeos, y a la vuelta realizó admirables proezas con tu ayuda, excelente diosa, porque benévola le acorrías. Ahora, acórreme a mí y préstame tu amparo. E inmolaré en tu honor una ternera de 1 año, de frente espaciosa, indómita y no sujeta aún al yugo, después de derramar oro sobre sus cuernos. Tales fueron sus respectivas plegarias, que oyó Palas Minerva. Y después de rogar a la hija del gran Jove, anduvieron en la obscuridad de la noche, como 2 leones, por el campo donde tanta carnicería se había hecho, pisando cadáveres, armas y denegrida sangre. Tampoco Héctor dejaba dormir a los valientes teucros, pues convocó a los próceres, a cuantos eran caudillos y príncipes de los troyanos, y una vez reunidos les expuso una prudente idea. ¿Quién, por un gran premio, se ofrecerá a llevar al cabo la empresa que voy a decir? La recompensa será proporcionada. Daré un carro y 2 corceles de erguido cuello, los mejores que haya en las veleras naves aqueas, al que tenga la osadía de acercarse a las naves de ligero andar, con ello al mismo tiempo ganará gloria, y averigüe si éstas son guardadas todavía. O los aqueos, vencidos por nuestras manos, piensan en la fuga y no quieren velar porque el cansancio abrumador los rinde. Tal fue lo que propuso. Enmudecieron todos y quedaron silenciosos. Había entre los troyanos un cierto Dolón, hijo del divino heraldo Eumedes, rico en oro y en bronce, era de feo aspecto, pero de pies ágiles, y el único hijo varón de su familia con 5 hermanas. Este dijo entonces a los teucros y a Héctor: Héctor, mi corazón y mi ánimo valeroso me incitan a acercarme a las naves, de ligero andar, y explorar el campo. Ea, alza el cetro y jura que me darás los corceles y el carro con adornos de bronce que conducen al eximio Pelida. No te será inútil mi espionaje, ni tus esperanzas se verán defraudadas. Pues atravesaré todo el ejército hasta llegar a la nave de Agamenón, que es donde deben de haberse reunido los caudillos para deliberar si huirán o seguirán combatiendo. Así se expresó. Y Héctor, tomando en la mano el cetro, prestó el juramento: sea testigo el mismo Júpiter tonante, esposo de Juno. Ningún otro teucro será llevado por estos corceles, y tú disfrutarás perpetuamente de ellos. Con tales palabras, jurando lo que no había de cumplirse, animó a Dolón. Este, sin perder momento, colgó del hombro el corvo arco, vistió una pelicana piel de lobo, cubrió la cabeza con un morrión de piel de comadreja, tomó un puntiagudo dardo. Y saliendo del ejército, se encaminó a las naves, de donde no había de volver para darle a Héctor la noticia. Dejó atrás la multitud de carros y hombres, y andaba animoso por el camino. Y Ulises, de jovial linaje, advirtiendo que se acercaba a ellos, habló así a Diomedes: ese hombre, Diomedes, viene del ejército, pero ignoro si va como espía a nuestras naves o se propone despojar algún cadáver de los que murieron. Dejemos que se adelante un poco más por la llanura, y echándonos sobre él le cogeremos fácilmente. Y si en correr nos aventajare, apártale del ejército, acometiéndole con la lanza, y persíguele siempre hacia las naves, para que no se guarezca en la ciudad. Esto dicho, tendiéronse entre los muertos, fuera del camino. El incauto Dolón pasó con pie ligero. Mas cuando estuvo a la distancia a que se extienden los surcos de las mulas, estas son mejores que los bueyes para tirar de un arado en tierra noval. Ulises y Diomedes corrieron a su alcance. Dolón oyó ruido y se detuvo, creyendo que algunos de sus amigos venían del ejército teucro a llamarle por encargo de Héctor. Pero así que aquellos se hallaron a tiro de lanza o más cerca aún, conoció que eran enemigos y puso su diligencia en los pies huyendo, mientras ellos se lanzaban a perseguirle. Como 2 perros de agudos dientes, adiestrados para cazar, acosan en una selva a un cervato o a una liebre que huye chillando delante de ellos. Del mismo modo, el Tidida y Ulises, asolador de ciudades, perseguían constantemente a Dolón después que lograron apartarle del ejército. Ya en su fuga hacia las naves iba el troyano a topar con el cuerpo de guardia,
Cuando Minerva dio fuerzas al Tidida para que ninguno de los aqueos, de broncíneas lorigas, se le adelantara y pudiera jactarse de haber sido el primero en herirle y él llegase después. El fuerte Diomedes arremetió a Dolón, con la lanza, y le gritó: «Tenté, o te alcanzará mi lanza, y no creo que puedas evitar mucho tiempo que mi mano te dé una muerte terrible». Dijo, y arrojó la lanza. Más de intento erró el tiro, y ésta se clavó en el suelo después de volar por cima del hombro derecho de Dolón. Paróse el troyano dentellando, los dientes crujíanle en la boca, tembloroso y pálido de miedo. Ulises y Diomedes se le acercaron, jadeantes, y le asieron de las manos, mientras aquél lloraba y les decía: «Hacedme prisionero y yo me redimiré. Hay en casa bronce, oro y hierro labrado, con ellos os pagaría mi padre inmenso rescate, si supiera que estoy vivo en las naves aqueas». Respondióle el ingenioso Ulises: «Tranquilízate y no pienses en la muerte. Ea, habla y dime con sinceridad. ¿A dónde ibas solo, separado de tu ejército y derechamente hacia las naves, en esta noche obscura, mientras duermen los demás mortales? ¿Acaso a despojar a algún cadáver? ¿Por ventura Héctor te envió como espía a las cóncavas naves? ¿O te dejaste llevar por los impulsos de tu corazón?». Contestó Dolón, a quien le temblaban las carnes: «Héctor me hizo salir fuera de juicio con muchas y perniciosas promesas. Accedió a darme los olípedos corceles y el carro con adornos de bronce del eximio Pelida, para que, acercándome durante la rápida y obscura noche a los enemigos, averiguase si las veleras naves son guardadas todavía, o vosotros, que habéis sido vencidos por nuestras manos, pensáis en la fuga y no queréis velar porque el cansancio abrumador os rinde». Díjole sonriendo el ingenioso Ulises: «Grande es el presente que tu corazón anhelaba. Los corceles del aguerrido Eácida. Difícil es que nadie lo sujete y sea por ellos llevado, fuera de Aquiles, que tiene una madre inmortal. Ea, habla y dime con sinceridad, ¿dónde, al venir, has dejado a Héctor, pastor de hombres? ¿En qué lugar tiene las marciales armas y los caballos? ¿Cómo se hacen las guardias y de qué modo están dispuestas las tiendas de los teucros? Cuenta también lo que están deliberando, si desean quedarse aquí cerca de las naves, o volverán a la ciudad cuando hayan vencido a los aqueos». Contestó Dolón, hijo de Eumedes: «De todo voy a informarte con exactitud. Héctor y sus consejeros deliberan lejos del bullicio, junto a la tumba de Hilo. En cuanto a las guardias, porque me preguntas, oh héroe, ninguna ha sido designada para que vele por el ejército ni para que vigile. En torno de cada hoguera los troyanos, apremiados por la necesidad, velan y se exhortan mutuamente a la vigilancia. Pero los auxiliares, venidos de lejas tierras, duermen y dejan a los troyanos el cuidado de la guardia, porque no tienen aquí a sus hijos y mujeres». Volvió a preguntarle el ingenioso Ulises: «¿Estos duermen mezclados con los troyanos o separadamente? Dímelo para que lo sepa». Contestó Dolón, hijo de Eumedes: «De todo voy a informarte con exactitud. Hacia el mar están los carios, los peonios, armados de corvos arcos, y los léleges, caucones y divinos pelasgos. El lado de Timbra lo obtuvieron por suerte los licios, los arrogantes misios, los frigios, domadores de caballos, y los meonios, que combaten en carros. Mas, ¿por qué me hacéis estas preguntas? Si deseáis entraros por el ejército teucro, los tracios recién venidos están ahí, en ese extremo, con su rey Reso, hijo de Eioneo. He visto sus corceles que son bellísimos, de gran altura, más blancos que la nieve y tan ligeros como el viento. Su carro tiene lindos adornos de oro y plata, y sus armas son de oro, magníficas, admirables, y más propias de los inmortales dioses que de hombres mortales. Pero llevadme ya a las naves de ligero andar, o dejadme aquí, atado con recios lazos, para que vayáis y comprobéis si os hablé como debía». Mirándole con torva faz, le replicó el fuerte Diomedes: «No esperes escapar de esta, oh Dolón, aunque tus noticias son importantes, pues has caído en nuestras manos. Si te dejásemos libre o consintiéramos en el rescate, vendrías de nuevo a las veleras naves a espiar o a combatir contra nosotros, y si por mi mano pierdes la vida, no causarás más daño a los argivos». Dijo, y Dolón iba como suplicante, a tocarle la barba con su robusta mano, cuando Diomedes, de un tajo en el cuello, le rompió ambos tendones, y la cabeza cayó en el polvo, mientras el troyano hablaba todavía. Quitáronle el morrión de piel de comadreja, la piel de lobo, el flexible arco y la ingente lanza, y el divino Ulises, cogiéndolo todo con la mano,
levantólo para ofrecerlo a Minerva, que preside a los aqueos, y oró diciendo: «Huélgate de esta ofrenda, oh diosa. Serás tú la primera a quien invocaremos entre las deidades del Olimpo. Y ahora guíanos hacia los corceles y las tiendas de los tracios». Dichas estas palabras, apartó de sí los despojos y los colgó de un tamarisco, cubriéndolos con cañas y frondosas ramas del árbol, que fueran una señal visible para que no les pasaran inadvertidos, al regresar durante la rápida y obscura noche. Luego, pasaron adelante por encima de las armas y de la negra sangre, y llegaron al escuadrón de los tracios que, rendidos de fatiga, dormían dispuestos en 3 filas, con las armas en el suelo y un par de caballos junto a cada guerrero. Reso descansaba en el centro, y tenía los ligeros corceles atados con correas a un extremo del carro. Ulises viole el primero y lo mostró a Diomedes. «Ese es el hombre, Diomedes, y esos los corceles de que nos habló Dolón, a quien matamos. Ea, muestra tu impetuoso valor y no tengas ociosas las armas. Desata los caballos, o bien mata hombres y yo me encargaré de aquellos». Tal dijo, y Minerva, la de los brillantes ojos, infundió valor a Diomedes, que comenzó a matar a diestro y a siniestro. Sucedíanse los horribles gemidos de los que daban la vida a los golpes de la espada, y su sangre enrojecía la tierra. Como un malintencionado león acomete al rebaño de cabras o de ovejas, cuyo pastor está ausente, así el hijo de Tidio se abalanzaba a los tracios, hasta que mató a 12. A cuantos aquel hería con la espada, Ulises, asiéndolos por el pie, los apartaba del camino, para que luego los corceles de hermosas crines pudieran pasar fácilmente y no se asustasen de pisar cadáveres, a lo cual no estaban acostumbrados. Llegó el hijo de Tideo a donde yacía el rey, y fue este el 13º a quien privó de la dulce vida, mientras daba un suspiro, pues en aquella noche el hijo de Enio aparecíase en desagradable ensueño Areso, por orden de Minerva. Durante este tiempo, el paciente Ulises desató los olípedos caballos, los ligó a entrambos con las riendas y los sacó del ejército aguijándolos con el arco, porque se le olvidó tomar el magnífico látigo que había en el labrado carro. Y enseguida silbó, haciendo seña al divino Diomedes. Mas éste, quedándose aún, pensaba que podría hacer que fuese muy arriesgado, si se llevaría el carro con las labradas armas, ya tirando del timón, ya levantándolo en alto, o quitaría la vida a más tracios. En tanto que revolvía tales pensamientos en su espíritu, presentóse Minerva y habló así al divino Diomedes: «Piensa ya en volver a las cóncavas naves, hijo del magnánimo Tideo. No sea que hayas de llegar huyendo, si algún otro dios despierta a los teucros». Así habló. Diomedes, conociendo la voz de la diosa, montó sin dilación a caballo. Ulises subió al suyo, aguijóles con el arco y ambos volaron hacia las veleras naves aqueas. Apolo, que lleva arco de plata, estaba en acecho desde que advirtió que Minerva acompañaba al hijo de Tideo, e indignado contra ella, entróse por el ejército de los teucros y despertó a Hipocoonte, valeroso caudillo tracio y sobrino de Reso. Como Hipocoonte, recordando del sueño, viera vacío el lugar que ocupaban los caballos y a los hombres horriblemente heridos y palpitantes todavía, comenzó a lamentarse y a llamar por su nombre al querido compañero. Y pronto se promovió gran clamoreo e inmenso tumulto entre los teucros, que acudían en tropel y admiraban la peligrosa aventura a que unos hombres habían dado cima, regresando luego a las cóncavas naves. Cuando ambos héroes llegaron al sitio en que mataran al espía de Héctor, Ulises, caro a Júpiter, detuvo los veloces caballos. Y el Tidida, apeándose, tomó los cruentos despojos que puso en las manos de su amigo, volvió a montar y picó a los corceles. Estos volaron gozosos hacia las cóncavas naves, pues a ellas deseaban llegar. Néstor fue el primero que oyó las pisadas de los caballos, y dijo: «Amigos, capitanes y príncipes de los argivos, ¿me engañaré o será verdad lo que voy a decir? El corazón me ordena hablar. Oigo pisadas de caballos de pies ligeros. Ojalá Ulises y el fuerte Diomedes trajeran del campo troyanos olípedos corceles, pero mucho temo que a los más valientes argivos les haya ocurrido algún percance en el ejército teucro». Aún no había acabado de pronunciar estas palabras, cuando aquellos llegaron y echaron pie a tierra. Todos lo saludaban alegremente con la diestra y con afectuosas palabras. Y Néstor, caballero gerenio, les preguntó el primero: «Ea, dime, célebre Ulises, gloria insigne de los aqueos, ¿cómo hubisteis estos caballos, penetrando en el ejército teucro, o recibiéndolos de un dios que os salió al camino? Muy semejantes son a los rayos del sol».
Siempre entro por las filas de los teucros, pues aunque anciano no me quedo en las naves, y jamás he visto ni advertido tales corceles. Supongo que los habréis recibido de algún dios que os salió al encuentro, pues a entrambos os aman Júpiter, que amontona las nubes, y su hija Minerva, la de los brillantes ojos. Respondióle el ingenioso Ulises: Néstor Nélida, gloria insigne de los aqueos. Fácil le sería a un dios, si quisiera, dar caballos mejores aún que estos, pues su poder es muy grande. Los corceles por los que preguntas, anciano, llegaron recientemente y son tracios. El valiente Diomedes mató al dueño y a 12 de sus compañeros, todos aventajados. Y cerca de las naves dimos muerte al 13º, que era un espía enviado por Héctor y otros teucros ilustres a explorar este campamento. De este modo habló, y muy ufano, hizo que los olípedos caballos pasaran el foso, y los aqueos siguiéronle alborozados. Cuando estuvieron en la hermosa tienda del Tidida, ataron los corceles con bien cortadas correas al pesebre, donde los caballos de Diomedes comían el trigo dulce como la miel. Ulises dejó en la popa de su nave los cruentos despojos de Dolón, para guardarlos hasta que ofrecieran un sacrificio a Minerva. Los dos héroes entraron en el mar y se lavaron el abundante sudor de sus piernas, cuello y muslos. Cuando las olas les hubieron limpiado el sudor del cuerpo y recreado el corazón, metiéronse en pulimentadas pilas y se bañaron. Lavados ya y ungidos con craso aceite, sentáronse a la mesa, y sacando de una crátera vino dulce como la miel, en honor de Minerva lo libaron. Y así concluyen los cantos 9 y 10 de la Ilíada. La guerra no da tregua. Aquiles sigue firme en su decisión, mientras los aqueos buscan otras formas de resistir. Pero lo peor aún está por venir. En los próximos episodios, el combate se recrudece y los héroes enfrentan nuevas pruebas en los cantos 11 y 12. Si te ha gustado este viaje por la épica de Homero, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los siguientes cantos. Déjame un comentario con tu opinión y comparte este audiolibro con quienes disfrutan de la literatura clásica. Nos vemos en el próximo canto, y como siempre, nos vemos bajo las estrellas.